Bien, con este archivo lo que pretendo es atender algunas de las dudas que tenía respecto de cómo cambiábamos algunos eh, o cómo combinábamos algunos gráficos y cambiamos algunas etiquetas. Entonces, solamente quiero retomar algo de la clase pasada. Entonces, bien, entonces como siempre, estas son las dependencias que voy a ocupar, las mismas que hemos estado ocupando. Algunas, Matplotlib solamente importé probablemente algunas librerías diferentes, pero creo que en realidad estas librerías no las ocupo. Bien, lo primero que voy a hacer es importar el archivo que se llama base completa con pop CSV, que es uno de los archivos que hemos estado trabajando anteriormente. Este archivo lo importo y lo muestro como data frame. Y se debe ver algo así. ¿Sí? Luego quiero mostrarles cómo se combinan dos tipos de gráficas diferentes. Entonces, eh, por favor díganme si van hasta aquí, si no me espero unos minutos más. Espere. Ok, damos unos minutitos más. ¿Cómo vamos, muchachos? Ok, vale, entonces vamos a avanzarle un poquitito. Bien, una vez que van hasta aquí conmigo, esta es una gráfica de cómo combinar, es una forma de cómo, una muestra de cómo combinar los tipos de gráficos. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar un estilo ggplot, eso es lo que estoy diciendo aquí. Luego voy a utilizar como datos, voy a tomar el data frame que acabamos de importar y lo voy a agrupar por alcaldía. Y eso voy a tomar los promedios por alcaldía. Eso es lo que estoy diciendo de la variable que se llama consumo total. Voy a tomar promedios por alcaldía. Y los voy a guardar en una variable que se va a llamar datos. Luego, con datos, le voy a decir que grafique. Voy a decir, quiero que datos.plot, eso significa grafícalo, y quiero que lo grafiques como un tipo barra y que sea una figura de tamaño 15 por 6 y que sea color azul más o menos claro. Luego quiero que datos lo vuelvas a graficar, pero ahora lo grafiques como un tipo línea. ¿Sí? Y que lo grafiques de color azul, el color amarillo, perdón. Y con un marcador B. El marcador B es este cuadradito que está en la gráfica de abajo. Y luego le adecuo cosas. Por ejemplo, PLT-X6. Lo que estoy haciendo es darle una rotación al texto de los ejes de las X de 45 grados. Entonces, si ustedes ven la gráfica, tiene una ligera rotación. Esta rotación la estoy determinando con este 45. Luego tengo plt.title. Lo que voy a hacer es ponerle el título a la gráfica. Entonces, la gráfica se llama promedio de consumo total de agua por alcaldía. Está aquí. El eje de las Y.
está aquí, y el eje de las X que está aquí abajo. Y al final la instrucción que muestre la gráfica. ¿Sí? ¿Dudas con esta gráfica? ¿Alguna duda por ahí? Bien. Ok, entonces ustedes podrían aquí incluso combinar diferentes tipos de gráficas, barras, líneas, cambiarle el marcador, si ustedes quieran un marcador, a lo mejor si le pongo un, creo que se hace puntito, si no mal recuerdo, ¿sí? Si le ponen un, bueno, el color en la gráfica amarilla solo es un color que utilicé para definirla, pero en realidad no indica nada, esto solamente es un color que utilicé para ilustrar. Datos en este caso tiene solamente una variable. Pudimos haber combinado con otra. Por ejemplo, pude haber tomado alguna otra variable. Voy a crear otra aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a llamar una que se llama datos. Tiene que estar más o menos en los mismos niveles. A ver, vamos a utilizar datos 2 y que sea igual. Igual voy a utilizar más o menos el mismo estilo, pero quiero que ahora grafique el consumo. El consumo, uno que está muy grande, veamos. Tal vez el consumo doméstico, que debe ser algo grande, entonces voy a utilizar así y quiero que ahora la gráfica 2, datos 2, la gráfica. Y vamos a ver si funciona. Sí, bien. Entonces lo que hice fue, utilicé dos series diferentes. La primera es el consumo total, promedio por alcaldía y lo grafiqué, y la segunda es el consumo total doméstico, promedio por alcaldía y lo grafiqué. Entonces la línea amarilla son el consumo doméstico y las barras azules son el consumo total. Podrían combinar diferentes gráficos. Ya saben, hay veces muchos gráficos que se suelen combinar barras y líneas. Este es un ejemplo de eso. Voy a regresar a donde está el código por si quieren tomar alguna nota respecto de esto. Bueno, tengo una pregunta en el chat. No entendí muy bien la pregunta, Alan. Si me la puedes aclarar un poquito. No, ya la resolvió hace rato. Gracias. Ok, perfecto. Bien, listo. ¿Dudas con esta gráfica? ¿Puedo pasar a la siguiente o están tomando todavía nota de esto? Bien, entonces puedo pasar a la siguiente entonces. Bien, ahora, ¿cómo le colocamos etiquetas a los datos? Este es un proceso un poquitito más complejo y tiene la lógica de que Matplotlib, Python, es una herramienta que que utiliza el mismo mecanismo para poner etiquetas como para poner cualquier otra anotación. Aquí arriba pusimos un poquitito cómo se describe el proceso para colocar cualquier tipo de anotación. Vamos a ver el ejemplo de poner etiquetas. Voy a empezar con una gráfica similar a la que tenía anteriormente. Pues igual, un estilo ggplot. Voy a utilizar datos, va a ser el consumo total promedio durante el día. Lo voy a graficar en un tipo de gráfica barra y con un color azul claro. Y luego voy a empezar un loop. Lo que voy a hacer es que para cada barra quiero que ponga una anotación de la etiqueta que tiene o del valor que tiene esa barra. Entonces, fíjense, el loop es de la siguiente manera. Es para P en AX patch, lo que está diciendo aquí es que en AX cada uno de estos son cada una de las barras. Entonces, para cada una de las barras, quiero que haga una anotación. Quiero que vuelva a string la altura de la barra, luego que obtenga la altura de la barra, que obtenga el valor X de la barra, entonces el valor del eje X, va a buscar aquí el valor del eje de la X, que se mueva ligeramente, que lo multiplique por punto 99, que se mueva ligeramente a la izquierda, que luego obtenga el valor de la altura y que lo multiplique por punto 0.5.
Entonces, lo que estoy haciendo aquí es dándole unas coordenadas. Le estoy diciendo ligeramente a la izquierda de donde está el eje X y ligeramente arriba de donde está el eje Y, del punto máximo de la barra, quiero que coloques en color azul el valor que tiene esa barra. Este loop es el que permite colocar anotaciones de la barra. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el comando que es para ligeramente a la izquierda? Sí, claro, mira, es este. Está aquí. Ajá. Lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo, obtén la coordenada X Sí, y multiplícalo por .099. sí. Entonces, lo que está haciendo es que el valor que tenga X lo está reduciendo tantito. Ajá. Porque si Sí, le hubiera claro. multiplicado por 1, lo hubiera dejado exactamente en el mismo nivel. Y luego con este obtengo la altura de la barra. Y le digo, hazlo ligeramente más alto. Con esto le estoy dando coordenadas de dónde quiero que ponga la etiqueta. Ajá. Y el primer comando de string es para decir que lo va a colocar encima de la barra. No, con este string lo que estoy diciendo es toma el valor que tiene la barra, el número que tiene la barra, o el dato que tiene la barra, vuelvo el string. Sí, no, pero el primer comando después de string. O sea, el de pg high. Ah, lo que está haciendo es que le está tomando la altura a la barra. Ah, ok. Ajá, ¿Sí? ya. Y lo pone en color azul. Y luego ya otra vez, esto es lo mismo que tenía anteriormente, una rotación de 45 grados a las etiquetas de X y etiquetas Sí. del texto. Entonces, bien, lo corremos y se ve como algo así. ¿Ustedes pueden modificar esto? Sí. Por ejemplo, si ustedes le ponen aquí, vamos a ponerla a la mitad de la barra. Entonces, para ponerla a la mitad de la barra, esto tendría que ser 0.5. Esto lo que va a hacer es va a poner la anotación justo a la mitad de la barra. Ustedes pueden decidir el mejor lugar que quieran para su etiqueta, donde mejor crean que pueda representar. A lo mejor no lo representa ahí y quieren que esté ligeramente a la derecha del... Entonces vamos a ponerle aquí 1.1. Quizás a lo mejor eso sea algo así. Entonces se puso ligeramente a la derecha de la barra. El color lo pueden cambiar, pueden ponerle aquí tal vez un green. Bien. Lo bueno de Annotate es que incluso ustedes pueden agregarle cualquier tipo de anotación. Por ejemplo, podríamos agregar algo así como AX, porque el objeto se llama, la gráfica se llama, el objeto de la gráfica se llama AX, por eso utilizo AX. AX es Annotate. Y por ejemplo, puedo decirle que en este caso, ¿qué será bueno que pongamos comentar? Podríamos ponerle como algún mensaje, ¿no? Como de un elemento, como algo, el mensaje que ustedes quieran, y lo que sigue hay que ponerle coordenadas. ¿Se dan cuenta? Tienen la misma lógica. Entonces el mensaje, coma, las coordenadas. Ahora las coordenadas las podemos poner numéricamente. Por ejemplo, puedo decidir que las coordenadas de este ejemplo va a ser, vamos a ponerlas aquí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, coma, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, en el 8, vamos a ver, a ver si se anota bien esto. Y vamos a ponerle un color. Color igual a... Vamos a ver si más o menos... No funciona.
Ah, es que están al revés, perdón. Esto está al revés. Primero va el eje X y luego el eje Y. Ah, ahí está. Pueden ponerle un size. Por ejemplo, si lo queremos un font size, en realidad podemos ponerle tal vez un 10. Vamos a ver qué tal se ve un 10. Tal vez un 15. ¿Sí? Entonces la idea, voy a colocar el código para que lo puedan ver. Bien, la idea es que ustedes pueden agregar las anotaciones que ustedes quieran sobre la gráfica, ¿sí? Y colocarlas donde ustedes consideren que es más apropiado. Bien, déjenme cambiar por este. Tengo una pregunta, Alexis. ¿Por qué no se acomodan bien las etiquetas de las alcaldías en el gráfico? ¿Podrías, por favor, ampliar un poquitito la duda? Porque creo que no la entiendo muy bien. Sí, por ejemplo, cuando se va a la parte de abajo, Venustiano Carranza está un poco más hacia la derecha en el gráfico. Ah, ya, porque toma el centro del texto. Por ejemplo, Álvaro Obregón, el centro es este, y lo gira 45 grados. Venustiano Carranza, el centro es este, y lo gira 45 grados. Ok. Y entonces, por ejemplo, si quisiéramos una rotación de, vamos a ver si 90 nos soluciona este tema. Y mira, con 90 pues ya quedan todas alineadas. ¿Ves? Sí. Muy bien, gracias. Ok. Bien, tengo una pregunta de Alan. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Me la repites, por favor? ¿Me la puedes decir? Cuando agrega round al consumo total medio, ¿significa que está redondeando? ¿O cómo? ¿Qué está Sí, haciendo ahí ese código? estoy redondeando. Eso es lo que quiere decir. Estoy redondeando. Gracias. Pues nada. Bien, ok. Entonces, bien, eso es colocar etiquetas. Mensajes en general. Ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. Error en todos los gráficos. Ah, vamos a ver. Quien le marque error, o ¿quién me puso que marque error? Eduardo, te marca error. ¿Podrías, por favor, checar si corriste al inicio esta línea, la línea que está aquí? Y luego esta. Debe de pasar que corres esta y no te marca nada, y luego corres esta y te muestra la tabla. ¿Me dices, por favor, Eduardo, si funciona? O si no, pones un mensaje, por favor. Si no me dices, si lo checamos. Bien. Entonces, bien, esa es etiqueta. Luego, ¿cómo colocamos un segundo eje? Eso a lo mejor puede ser también algo que quieran hacer en un gráfico. Bien, para colocar un segundo eje es pues, una lógica muy sencilla. Es como encimar una gráfica o encimar diversas gráficas. La única condición que hay que poner es que el eje X sea el mismo. Esa es la lógica de un segundo eje, ¿no? Entonces, bien, voy a hacer lo mismo, es con un PLT, con este voy a colocar este tema del gráfico, que va a ser un ggplot. Luego, voy a seleccionar dos datos. Datos va a ser el consumo total promedio redondeado. Gracias, Alan, por haberme lo señalado. No lo mencioné, pero eso significa que lo redondea. ¿Sí? Luego, datos, igual de la población promedio. Entonces, noten que el consumo va a estar en litros y la población está en personas, ¿no? Entonces, claramente son dos ejes Y que no podrían convivir. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a graficar el que se llama datos, que datos lo que tiene es el consumo total de agua. Entonces, lo voy a graficar como línea, en color amarillo y con un marcador D. Y quiero que lo grafique con una rotación de eje de 45 grados de los textos, que le ponga estos títulos. Hasta aquí es un gráfico convencional, de una línea. Luego voy a agregar con
AX2 es un segundo objeto gráfico, pero a este lo voy a iniciar diciéndole que quiero que tome el gemelo del eje que hizo para el objeto que se llama AX. Entonces, para la línea amarilla, para la gráfica de línea amarilla, lo que hizo fue, tomó su eje X y lo trajo como el eje X que va a ocupar para esta gráfica. Y lo guarda en X2. Y entonces va a graficar en color rojo. Y ahora sí le puedo empezar a poner cosas. Quiero que el eje de las Y, pero para el segundo eje Y va a ser población total. Y quiero que lo ponga en color rojo, solamente para distinguirlo. Y con el AX2, con el eje clonado que tiene, en el eje X clonado, quiero que le pongas los datos 2 y que lo pongas en verde. Y muestro la gráfica al final. Y esto es lo que es. ¿Vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Nadie? Ok. Bien. ¿puedes repetir esa parte otra vez? Es que no lo Claro. entendí. En la parte en que, o sea, toma un eje y ahí grafica los dos. Sí, o sea, O haz de sea, cuenta, pero lo que hace es, ¿por qué tengo que jalar un solo eje para que, o sea, si las dos las entrepongo, ¿me lo graficaría con distintos ejes? sí, porque probablemente lo que va a hacer es cuando las encime, si tú las encimaras, probablemente no, por alguna razón, ya sea porque está optimizando espacio Python, entonces se descuadran tantito, entonces cuando las encimas probablemente no van a coincidir, y entonces se va a ver ligeramente desfasada la gráfica. Entonces, para evitar eso, lo que haces es, le dices a la máquina, quiero que como eje X tomes el eje X de una gráfica que ya existe. Ajá. A eso me refiero con esta línea. Ok, o sea, ahí está diciendo que el objeto X2 le va a asignar el eje del Del objeto objeto, X, ¿no? exactamente. A eso nos referimos con el comando twinX. Exactamente. Y si quisiera, puede ser también para el eje Y, o sea, sería como twin Y o algo así. También se puede, también se puede. Ah, ok, muy bien. Pero estos son ligeramente, lo he pensado y no me queda tan claro cómo ocuparlo. Pero sí se puede. Ajá, sí, nada más era como para que quedara claro. Okay. Ok, vale. Bien, entonces déjenme ver el chat, tengo una duda. Bueno, me refiero con que es el mismo eje X, a eso me refiero. No sé si quedó claro el link con eso. Y por eso me refiero con que es el gemelo. O sea, lo estoy clonando, estoy diciéndole quiero que tome ese mismo eje. Ya, sí. Bien. ¿Más dudas, muchachos? Si no, para pasar a cerrar esta parte de visualizaciones y quiero entrarle a otro tema. Vale, entonces nos movemos en tema. Entonces, bien, en Drive tienen ahora en este momento una presentación que se llama clase 01 2020 03 30, que es esta que estoy mostrando. ¿Esa es dónde la encontramos? En Drive, en la carpeta de Drive. Ah, ok. Bien, si no, yo la voy a ir platicando ahorita. Bien, lo que quiero hacer en esta clase es que retomemos el concepto de regresión lineal clásico y vamos a ver un ejemplo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, voy a avanzar un poquito rápido en esto, solamente es un repaso, entonces mínimos cuadrados ordinarios, entonces quiero ver dos cosas de esto. Estimador de mínimos cuadrados ordinarios y una especie de diferencia asintótica, aquí tengo un error, una diferencia asintótica bajo mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, si se acuerdan, la lógica que teníamos era, partíamos de esta idea, de que para cada observación y teníamos un componente que era de esta manera, y lo cual podemos establecer como un término de error de esta manera. Entonces, si estimamos beta como un estimador del parámetro beta, entonces podríamos establecer E minúscula I como el error de la estimación. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios consiste en resolver
la suma de los cuadrados de los errores, que es esta cosa, optimizar encontrar el mínimo de esta función, y el mínimo de esta función resulta en encontrar este beta que está aquí. Matricialmente implicado. ¿Sí? Bien, entonces digamos que este es el estimador de mínimos ordinarios que nosotros regularmente ocupamos. Ahora, también a través de esta configuración que hicimos, podemos encontrar un concepto que se llama R cuadrado. Y el R cuadrado consiste básicamente en tomar la variación que captura la regresión dividida entre la variación total. La variación total es una métrica de cuánto varía la variable Y respecto de la media. Entonces, el peor escenario siempre es que cuando estás estimando una variable, cuando tú quieres pronosticar una variable, normalmente en el peor de los escenarios, lo mejor que puedes decir es que la serie tomará como su valor más próximo la media. Si ustedes les preguntaran cuál es tu expectativa de inflación para el siguiente año, ustedes me contestarían con el promedio de la inflación que han observado a lo largo del tiempo. Bien, ahora, eso es el escenario base. ¿Cuál es un escenario alternativo? Es que hagan una regresión. Entonces, R cuadrado lo que mide es cuánto ganas por haber hecho la regresión versus no haber hecho nada, que es haber medido el promedio. Entonces, eso es el R cuadrado y está aquí abajo. Bien, ahora, esto solamente estamos recordando. Entonces, solo son dos cosas que he recordado hasta ahora, que es cómo es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y cómo es el R cuadrado. Ahora, voy a necesitar que recordemos otras dos cosas más. ¿Cómo es una prueba T de hipótesis, que es esta? Una T que es sencillamente es construir un intervalo para los parámetros betas. En general podemos establecer pruebas de hipótesis de esta manera, decir que queremos probar cuando el valor de la beta asociada es igual a R y un R es cualquier constante que queremos probar. En general, esa es la prueba general. Vamos a decir que ahora nosotros en regresión lineal siempre ocupamos esta. Probamos si el beta es igual a 0, porque lo que queremos mostrar es si el efecto de la variable es estadísticamente 0. Básicamente por eso lo hacemos. Entonces tendría una T de esta manera y habría que construirlo de esta forma. Adicionalmente podemos construir pruebas de hipótesis que son más grandes, que son combinaciones lineales o que le llamamos en general pruebas globales, que son de esta manera, y esas se resuelven con una F. Cuando tenemos una matriz R que es de esta manera, se tienen que resolver con una F. Si tuvieran ustedes una matriz o una matriz de restricciones que solo tiene un renglón, lo pueden resolver con una T, como yo lo voy a ver en el siguiente ejemplo. Que voy a ver Bien. Ahora, en cada una de las renglones, con cada una de las posiciones toma el valor de 1, 0 según sea la estructura de sus restricciones. En general, nosotros ocupamos una restricción de este estilo y a lo que es a lo que le llamamos prueba global. Porque lo que probamos en conjunto es si todas las betas en conjunto son estadísticamente igual a 0. O si no lo son. Bien. Entonces, esto es el repaso de mínimos cuadrados ordinarios en general. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Entonces, bien, ahora vamos a clase 1. La carpeta en lo que descargaron hoy debieron haber descargado también clase 1. Entonces, clase 1 es esta carpeta que está aquí. También está en el GitHub. Por favor, descárguenla y esa carpeta debe de tener los siguientes archivos. ¿Sí? ¿Todo el mundo ya tiene esa carpeta en su máquina? ¿La de regresión lineal?
La que se llama clase 01. Ajá. Y regresión ¿Cuál lineal. vamos a ver? Sí, vamos a trabajar con este que se llama regresión lineal. Bueno, notebook. Ujú. ¿A qué te refieres con diferencia asintótica? Pues ya, por favor, decirme un poquito más. Vi que en la presentación decía diferencia asintótica y ya después explicó bueno, lo que nos dijo, pero no hizo referencia a ello. Ya, probablemente porque me equivoqué. A lo mejor debe ser inferencia. No, dice inferencia, ¿no? No dije diferencia. ¿Dije diferencia? Ah, no, O no lo recuerdo, pero no sé a qué se refiere bien. sea, O sea, no sé si lo podría que, explicar un poco. sí, claro, o sea, con lo que quiero decir con diferencia asintótica es, ¿qué pasa cuando la muestra es muy grande? Y en general esas son las pruebas que están aquí. Para muestras que son suficientemente grandes, lo que estamos diciendo es que podemos ocupar una T, podemos ocupar una F. A eso me refiero. Es parte Ok, de lo que me estoy refiriendo. gracias. No, pues más. Bien, entonces, creo que el único tema que tengo con archivo. Ok, vale. Entonces, ¿cómo van, muchachos? ¿Ya todos tienen abierto el archivo que se llama regresión lineal? ¿Todo el mundo está ahí? Sí, ya. Sí, perfecto. Vale, bien. Entonces, regresión lineal, ese es mi plan de lo que quiero hacer. Entonces, primero vamos a necesitar instalar unas librerías, que básicamente son estas dos. Estas no las trae por default Python, entonces hay que forzar su instalación. Y acuérdense, cuando forzamos la instalación de algo, normalmente ponemos este código que es signo de admiración, pip install, y el nombre de la biblioteca que queremos instalar. Entonces, esto solamente se corre una vez en tu máquina. Una vez que lo corrió la primera vez, ya no necesita volver a ejecutar. Entonces, ejecutamos y probablemente se va a tardar unos minutos en descargar la máquina la información. ¿Sí? Entonces, le damos a ejecutar y va a empezar a descargar. Me dice si alguien tiene problemas con esto, por favor. ¿Terminó de descargar, muchachos? Bien, muchachos. A mí, dentro dentro de la carpeta se me olvidó colocar un archivo que vamos a necesitar para la clase. Entonces, se los mando por el chat. A ver, déjenme ver si lo puedo subir. Sí, ahí está. Entonces, este archivo que les mandé por el chat es un archivo más que tienen que poner en su carpeta, en la carpeta donde van a trabajar. Entonces, en este momento, clase 01 debe de verse de esta manera. ¿Sí? Con 4 archivos. ¿Vale? Bien. Entonces, me regreso a regresión lineal. Entonces, una vez que corrió esto, se cargó
biblioteca y se instaló. Después de eso pueden ponerle aquí, si ustedes quieren, ya para siempre datos y esto ya no lo van a volver a ocupar. Podemos silenciar esta parte del código ya para que nunca más vuelva a ocupar. Luego voy a necesitar que importemos estas librerías. Aquí viene la descripción de para qué las necesito. Y una que probablemente, dos que probablemente no han, hasta este momento no han ocupado es esta. Esta es una librería una biblioteca que va a permitir importar archivos que son del tipo DTA. ¿Cuáles son los archivos del tipo DTA? Son archivos stata. Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían ahí entre sus cosas guardadas información que tenían en archivos stata, bueno, en bases de datos stata, con esta librería o esta biblioteca pueden importarlos y trabajarlos en Python. Entonces, pandas ya le hemos ocupado, matplotlib también. StatModel, esta librería de aquí, contiene funciones para hacer análisis estadístico. La biblioteca es muy amplia, es muy sofisticada, pero yo solo voy a ocupar modelos lineales. Sirve para hacer componentes principales, sirve para hacer análisis discriminantes, sirve para hacer análisis de regresión, sirve para hacer muchas cosas esta biblioteca. Solo que yo lo voy a ocupar únicamente para análisis de regresión. Y finalmente, de esta que está aquí, de display, de Python display, voy a importar una que se llama imagen, ¿sí? O image, también, que es para importar imágenes. Ahorita vamos a ver cómo es que esto nos ayuda para hacer notebooks, para hacerlos, digamos, didácticos, cuando queremos exponer algo. Incluso ustedes pueden crear un notebook bastante didáctico y cuando estén haciendo una presentación de algún avance de su trabajo, podrían presentarlo. Pero ahorita lo vamos platicando sobre la mano. Bien, ahora quiero atender un par de comentarios del chat en un segundo. Bueno, creo que ya lo mandé el archivo. Me dicen que algunos no han podido, pero según ya lo estamos reenviando varias veces. Por favor, chequenos si pueden. Si no me dicen, por favor. Bien, entonces voy a ejecutar esto de aquí. Y ya. Y no debe aparecer ningún error. ¿Sí? ¿Todo está aquí? Va, bien, entonces, este que está aquí es una explicación de lo que quiero ver. Es un ejemplo es un clásico del análisis de regresión, que es un análisis de la industria eléctrica que hizo Nerloff en 1963. Es una estimación de costos medios, ¿sí? Entonces, acuérdense, el análisis de la econometría tiene la función o la razón por la que la hacemos en economía es porque detrás hay un modelo económico que sustenta nuestro análisis. En este caso, este es probablemente uno de los ejemplos que mejor lo muestra. Entonces, yo inicio con un problema. El problema que inició Nerloff es quería estudiar una industria, que era la industria eléctrica. La industria eléctrica tiene diversas características. Entre ellas, una de las que le llamó la atención es que tiene una curva de costos medios que tiene probablemente retornos constantes a escala de largo plazo en un segmento muy amplio de producción. Es decir, si ustedes ven una curva de costo medio, se acordarán que es una curva del estilo de una U. ¿Sí? Entonces, al punto mínimo de esa curva de costo medio le decimos el punto en el que los retornos son constantes. El punto que está por detrás de ese lugar le decimos que son retornos crecientes a escala y los puntos que son crecientes de la curva le decimos retornos decrecientes de escala. Y básicamente, ahorita lo explico con más detalle, pero la lógica es cómo se ven los costos por agregar producción. Entonces, bien, Nerloff lo que quiso resolver fue el problema para la industria eléctrica, que es querer estimar la función de costos promedio de la industria. Entonces, lo analiza para la industria eléctrica, lo hace hace un diagnóstico de cómo está en ese momento la industria. Y es el que pongo aquí. Bien. Entonces, tiene diversas características que cumplen con esa lógica que nosotros conocemos como competencia perfecta. Por ejemplo,
que los oferentes o generadores de electricidad son monopolios locales privados, pero que no pueden establecer precios, porque el precio de venta de electricidad lo establece un regulador. Entonces, ellos son tomadores de precios, por lo tanto, podemos decir que cumple ese supuesto de micro, que es competencia. Perfecto. Otra característica que tiene es que no pueden influir sobre los precios de los insumos, entonces ninguna tiene poder monopsónico, entonces también es parte de las condiciones de competencia. Bien, ahora, ¿qué variables ocupa? Son costos totales, precios de los factores, salarios, precios de los combustibles, renta o precio del capital y el producto, y una serie de características, estima el precio del capital porque dice que bien, si bien las empresas son dueñas de su infraestructura y de su capital, se puede estimar una renta por ese capital y lo hace. Bien, entonces la motivación económica, como les dije, es, supongamos que vemos curvas de costo medio de esta manera, en el corto plazo. Todas estas son curvas de corto plazo. Entonces, en el corto plazo, una empresa tiene una curva de costo medio de esta manera. Supongamos que la lógica es, lanzas instalación y luego entonces empiezan a crecer sus costos conforme va produciendo más. Entonces, por cada unidad adicional de producto, el costo se va incrementando, ¿sí? Hasta que ocurre que incrementa su capacidad productiva. Cuando incrementa su capacidad productiva, ¿qué le pasa a la curva de costo medio? Se desplaza. Entonces, bueno, entonces disminuye sus costos e incrementa su producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, originalmente, digamos que estaba produciendo esta cantidad de esta empresa, la empresa A, y estaba produciendo con esta curva de costos medios. Entonces, estaba obteniendo este precio, pero también estaba obteniendo este costo medio. Instala nueva planta y entonces logra desplazar su curva de costo medio a este nivel. En este nivel, entonces, puede producir la misma cantidad de electricidad, pero a un costo menor, y entonces el costo que tenga aquí le va a dejar un margen porque el precio que le están pagando a él. ¿Sí? Bien, porque los precios son regulados. Hay un regulador que le impone los precios. Entonces, si esto lo vemos para una empresa, lo podemos ver para otra empresa. Por ejemplo, esta otra empresa tiene una curva de costos medios más aplanada. Bien, entonces, las diferencias entre la empresa A y la empresa B solamente son eficiencias. ¿Qué tan eficiente es una empresa respecto de la otra? La empresa B notoriamente es más eficiente. Estas diferencias en eficiencia pueden deberse a tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? En el caso de la industria eléctrica es la tecnología de generación. Probablemente para los 50, la principal tecnología de producción de electricidad era carbón. Y en ese momento no existían otras tecnologías más relevantes. De hecho, aquí arriba pongo un poquito la descripción de cómo estaban las tecnologías. El petróleo representaba el 14.5 y la gasolina el 19.5. Puede ser que a lo mejor alguna empresa con petróleo era más eficiente y por lo tanto producía más electricidad a un costo menor, pero podía venderla a un precio más alto. En México en este momento, por poner una condición, la tecnología más eficiente en términos de costos es probablemente la eólica y la fotovoltaica, o los paneles solares. Entonces, ustedes por aquí podrán ver a las termoeléctricas que producen con gas natural y por aquí podrían ver a las eólicas y a las fotovoltaicas. Tienen costos menores y pueden vender a un mismo precio porque los precios están regulados. Ustedes y yo pagamos un precio que pone el regulador, que pone el gobierno. Entonces, el margen que les pueda dejar es mayor para las empresas eólicas y para las empresas fotovoltaicas respecto a las empresas termoeléctricas. Bien, ahora, cada una de las intersecciones que tiene que ver con la curva, con la línea que trazan desde el nivel de producto hasta el precio, son puntos que van informando la curva de costo promedio de la industria. Entonces, aquí se podría ver una curva de este estilo, ¿sí? Que baje de A a B, así que una todo esto, y esa sería la curva de costo medio de la industria. Esa es la que quiero estimar. ¿Sí? ¿Dudas
¿Hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Vale, ok. Entonces, bien, vamos analizando un poquitito el código. Este es algo nuevo probablemente para ustedes. No habíamos ingresado imágenes, habíamos ingresado texto, pero no habíamos ingresado imágenes. Pues si le dan doble clic a la imagen, van a ver que en realidad lo que está haciendo es esto. Está utilizando un comando de imagen, le está diciendo, src es la abreviación de source, lo que le está diciendo, utiliza como fuente esta imagen que está en la carpeta, que se llama Hayashi-P62, y le dan run y aparece la gráfica. ¿Sí? ¿Dudas con eso, muchachos? ¿No? Vale. Ok. Luego, vamos a agregar ecuaciones. Entonces, bien, el problema de Nerlo parte de utilizar una función del tipo Cobb-Douglas para estimar la función de producción y luego entonces para minimizar costos a través de esa función. Entonces, si le dan doble clic a este, van a ver que lo que tienen aquí es texto que viene acompañado por ecuaciones. Las ecuaciones se pueden agregar de esta manera. Fíjense, esta línea que está aquí, si se dan cuenta, está entre signos de peso. Todo lo que ustedes pongan entre dos signos de pesos se va a poner como centrado y va a tener una lógica del tipo LaTeX o del tipo LaTeX, como ustedes quieran decir, que es una sintaxis que es para escribir documentos científicos. El común denominador, casi todo el mundo escribe sus documentos con este tipo de lenguaje. Entonces, tiene la ventaja de que ustedes pueden escribir con esta sintaxis y escribir una ecuación. Por ejemplo, vamos a ejecutar esta ecuación que se ve de esta manera. La manera en que yo la construí es así. Entonces, primero le dije, quiero que esté centrado, por eso utilicé los dos signos de pesos. Entonces, va a ser algo que va a estar centrado. Y quiero que tomes la letra Q y que le pongas un subíndice I. Con el guión bajo, y te estoy diciendo, ponle este subíndice. Luego a la letra A, quiero que le pongas el subíndice I. Y con el signo de potencia, quiero que pongas lo que va a ir como potencia. Pues tiene una lógica muy como cuando ustedes están operando ecuaciones o cuando están operando cosas en Excel, por ejemplo. Entonces, si quieren elevar a X a algún número, lo elevan de esta manera. Ahora, si ustedes quieren colocar más de un elemento en la potencia de la variable que quieren ilustrar, tienen que utilizar llaves. Estas llaves lo que hacen es que les permite introducir un montón de cosas y todo eso se va a poner como la potencia de la variable X. Luego de la potencia le pongo guión bajo y lo que le estoy diciendo es lo que sigue, va a ir como subíndice. Luego va a ir X, va a ir como supraíndice, va a ir esto, y como subíndice va a ir esto. Luego otra X, como supraíndice va a ir esto, y como subíndice va a ir esto. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? Bien. Si ustedes quieren poner una ecuación dentro del texto, lo pueden poner con un signo de peso, como está ahí donde está mi cursor. Lo que puse aquí es, le dije, quiero que la letra Q con el subíndice I esté alineada con el texto. Entonces noten, si quieren que esté fuera del texto y que esté centrado, con dos signos de peso. Si quieren que esté dentro del texto, con un signo de peso. De cada lado de lo que quieran poner como ecuación. Y de esta manera es como se pone este tipo de texto. Bien, ahora vamos a regresar a la materia del tema. O a la materia del problema que quiero resolver. Entonces, Nerlov dice, partamos de una función Cobb-Douglas. Es una función de producción convencional que solemos suponer siempre, sobre todo en microeconomía, y decimos, esta es la función de producción, y vamos a hacer varios supuestos sobre esta función. Lo primero es que decimos que vamos a asumir que solamente hay tres factores productivos, que son trabajo, capital y
Trabajo, capital y combustible, básicamente. Decimos que el término AI captura las diferencias no observables en la eficiencia de producción. Entonces, el término AI lo que hace es, las empresas que son más eficientes tendrán un término A más grande, las que sean menos eficientes tendrán un término A más chico. Lo que está haciendo es básicamente potencializar o disminuir la capacidad de absorción de tecnología que tiene cada empresa, la capacidad organizacional, un buen liderazgo, capital humano bien reclutado, todo ese tipo de factores están capturados en A. También es un término conocido como factor de heterogeneidad de las empresas. Bien. Asimismo, hay una de las cosas que vamos a suponer, como esta es una curva de costos, una curva de producción, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a suponer que A1 más A2, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a R, lo cual indica el grado de retornos a escala de la industria, de la empresa, perdón. Entonces, voy a asumir que los retornos a escala de la industria, no de la empresa, de la industria, son constantes. Es decir, que todas las empresas tienen más o menos el mismo tipo de retorno a escala a lo largo de la curva de costo medio. Cada empresa tiene retornos a escala individuales, pero a lo largo de la curva de costo medio de la industria van a tener más o menos los mismos. Entonces, con eso me estoy refiriendo con esta hipótesis cuando haga la estimación. Bien. Ahora, entonces el problema consiste en minimizar. Un segundito. Sí, es la misma idea. Es el retorno a escala o rendimientos a escala. Lo estoy pensando de la misma manera. Bien, entonces, lo que sigue ahora es decir, voy a minimizar este problema. ¿Esto qué es? Esto que está aquí. Son los costos totales. ¿Por qué? Porque es el precio del factor késimo multiplicado por la cantidad de ese factor. Entonces, son la minimización de todos los costos sujetos a qué? A esta cantidad que estoy produciendo. ¿Sí? Entonces, un problema de minimización de costos. Si resuelven este problema, van a encontrar que la solución les va a dar algo como esto. Donde mu i va a ser igual a todo este término. Que está aquí. ¿Sí? Entonces, este tipo de especificaciones que están aquí se le conoce como funciones translog o translogarítmicas. Probablemente uno de los primeros papers que ocupó la función translog es este, el de Merck. Es probablemente de los primeros que ocupó una translog en una estimación. Bien, ahora vamos a hacer algunos ajustes. Vamos a suponer que el valor esperado de mu subíndice i es igual a mu y que epsilon i es igual a mu i menos mu, es decir, el valor observado menos el valor esperado. Entonces ya puedo decir que S tiene un valor esperado igual a 0. Y entonces a este amigo lo voy a interpretar como la eficiencia productiva de las empresas. Entonces, noten, voy a llegar a una expresión como este estilo. Pero esta expresión de este estilo tiene estas características. Beta 1 va a ser el valor esperado de qué cosa? De los factores tecnológicos asociados a la empresa. En promedio vamos a decir, por ejemplo, que las empresas tienen un componente de habilidades, de capacidades gerenciales, de capacidad organizacional promedio. Y eso es mío y que lo voy a denominar como beta 1. Sí. A ver. Cuando minimizan este problema de costos, esto es un lagrangiano. Cuando resuelven el lagrangiano asociado a esto, una vez que hacen toda la talacha asociada a eso,
Ay, sí lo tengo escrito por ahí en algún lado, si quieren lo comparto. Creo que el paper de Nearlop también es bastante explícito en eso, de cómo se resuelve este problema de minimización. Entonces, pues, tienen los costos totales de la empresa. Estamos empezando con los costos totales. Y queremos minimizar esos costos sujetos a que queremos vender una cantidad específica. Una vez que resolvemos el problema, llegamos a esta expresión, que se conoce como función translog. ¿Sí? Déjenme hacer una pregunta más. Bien, entonces, esta función translog es el resultado de resolver este problema de optimización. Noten que yo lo pongo en forma logarítmica. El resultado les debió de haber dado algo así como C igual a el exponencial de μ1, Q1 a la 1 entre R. O sea, si todo esto lo regresan por un exponencial, les quedaba aquí una especie de función Cobb-Douglas. Cuando le toman el logarítmico se vuelve lineal. Bien. Ahora, entonces, lo que estoy diciendo es beta 1 está capturando las condiciones promedio de habilidades o de esas eficiencias promedio que tienen las empresas. Y el término de error, epsilon, por el contrario, está capturando esos factores no observables que pueden tener las empresas. Pueden ir en los dos sentidos. Puede haber empresas que tienen en promedio los mismos factores de eficiencia, pero tienen un pésimo gerente. Entonces epsilon va a ser un factor que va a contribuir negativamente. Por el contrario, si tienen un excelente CEO, van a tener a lo mejor un epsilon que va a tener un efecto totalmente positivo. Entonces, esto va a ser capturado por epsilon. ¿Sí? Entonces, la ecuación quedaría de esta manera y estoy utilizando la siguiente, estoy partiendo de esta ecuación, estoy llegando a esta otra con esta sustitución. Al final, lo que tengo que hacer es que voy a suponer que J es igual al logaritmo de CI y que esta va a ser mi vector de regresores. Bien, ahora, entonces, una vez que logre estimar esta función de costos, podría yo, si quisiera, recuperar la función de costos original. Y la función de costos original se debería de ver como algo como esto. A ver, está un poquito grande, déjenme ver si lo puedo hacer más chiquito. No, está bastante más grande para la pantalla. Pero bueno, la idea es esta, ustedes podrían recuperar la función de costos. Una función de costos convencional debería tener esta forma, como esta curva, de esta manera, suavizada con este cambio de convexidad aquí y este cambio hacia allá. Ahora bien, nosotros vamos a estimar una función de costos que va a ser más una curva. ¿Sí? Entonces, esta es la verdadera función de costos y esta es nuestra función de costos estimada. Entonces, en realidad vamos a tener un ligero error por la forma que estamos utilizando de esta ecuación translog. En la tarea que les voy a enviar el miércoles, un miércoles o jueves más tarde, van a tener más o menos el mismo problema que resolver, pero no va a ser una translog tan sencilla como esta. Va a ser un translog ligeramente más complicada, que es la que propone Christensen. Y esta tiene otros componentes que lo que le permiten es obtener una ecuación que al final recupera una curva de costos más parecida a la verdadera curva de costos y no tan diferente como la que tenemos en este proyecto. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Va. Entonces, plan de la clase. Queremos estimar esta cosa que está aquí. Entonces, el logaritmo del costo total, perdón, el costo, del costo, entre, por estos factores que están aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar los datos y los datos que vienen en el archivo DTA que les dije son los siguientes. Viene el costo total, viene el output, viene el precio del trabajo, viene el precio del combustible y el precio del capital. Bien, voy a importarlos.
Entonces, lo primero que voy a hacer es importar el DTA. Por favor, quiten esta dirección porque esa es la dirección de la máquina en la que ustedes nos ayudar más. Entonces, quedaría así. Entonces, de esta manera podemos importar el archivo. De esta manera obtenemos las columnas y de esta manera visualizamos el data frame. ¿Conmigo hasta ahí todos? ¿Van conmigo, muchachos? ¿Alguna duda con el código hasta aquí? No, todo bien. Ok. Vale. Bien, entonces, hagamos algunas estadísticas resumen. Bien, entonces, observen este. Voy a tomar el data frame que tengo aquí arriba, que es donde está la información, donde están las variables, y quiero que utilice una función describe y que redondee a 2 decimales. Va, entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, me hizo una tabla de estadísticos descriptivos. Entonces, me puso la variable y sus estadísticos descriptivos. Por ejemplo, de costos totales y de todas las variables son 145 observaciones. La media es esta, la desviación estándar es esta, el mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el valor máximo cuartil. Bien, ahora, me va a decir los tipos de datos que tiene esta instrucción. Todos son datos numéricos. Ahora bien, le voy a preguntar si en alguno de los puntos hay NA. Entonces estoy diciendo, el del data frame, quiero que me digas si alguno es nulo, y que me digas qué valor es, y que de cualquier forma me los localice. Y me dice que ninguno. Todos son valores válidos, no hay NAs en la tabla. Bien, ahora, con este loop lo que voy a hacer es, para cada uno de los elementos, pero para cada una de las columnas que están en el data frame, quiero que me imprima el nombre de la columna y que me diga cuántos valores hay en cada columna. Bien, entonces lo que está haciendo es una tabla de frecuencias por cada columna. Por ejemplo, el costo total, que es la primera columna, está diciendo que hay 2 empresas que tienen un costo de 0.501. Y así se va con cada una. Luego de la columna que se llama output, me dice cuántos hay. Luego de la de trabajo. Luego de la de combustible, me dice cuántos elementos hay por cada uno de ellos. ¿Sí? Esto es solamente por si quisieran ver que hay hay algún tipo de elemento o de dato que pueda ser incorrectamente capturado. Por ejemplo, sonaría muy raro que nos encontráramos con que casi todos los datos tienen una frecuencia de un valor. Esto sería malo porque en principio esto querría decir que alguien alteró los datos. ¿Sí? Vale. Bien, ahora vamos a generar nuevas variables. Creo que NumPy no la importé arriba, la voy a importar aquí. Voy a generar el logaritmo del costo que va a ser con la librería NumPy. Quiero que tomes el logaritmo del data de la variable que se llama costo total. Luego quiero que tomes el logaritmo de la función de la variable que se llama output. Y así me voy con cada una de ellas. Bien. Luego, quiero tomar el costo medio. El costo medio resulta de dividir el costo total entre la producción. Y voy a crear luego un vector de puros unos. Fíjense,
Pues tengo un data frame que va a tener, del data frame le agregué cuántas columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 columnas le voy a agregar. ¿Qué onda? Por ahí, alguien tiene, por ahí su micrófono, lo podría apagar. Ala. Gracias. Bien, entonces lo ejecutamos esta y tenemos ahora entonces la siguiente expresión. ¿Sí? Vale. Ok. Ahora, entonces, lo que puedo hacer ahora es hacer algún tipo de estadística descriptiva. En este caso voy a hacer una gráfica. Lo que voy a utilizar es un tipo ggplot. Y quiero que tome del data frame, quiero que tome el costo total, que haga un histograma en color verde, que en el eje Y ponga frecuencias y en el eje X ponga costo total en miles de millones de dólares y que ponga como título el histograma del costo total. Debería. Este es el histograma. Entonces, lo que podemos ver es que básicamente los costos totales están significativamente acumulados alrededor de estos valores. Hay pocas empresas que tienen costos que sean significativamente grandes. Bien. Ahora, ¿cómo se vería una gráfica de densidad? De esta manera. Pueden hacer también, y estos son una forma de histogramas continuos y se vería como esta cosa. ¿Sí? Bien. Quizás ya no va a dar mucho tiempo ver lo que seguirá, pero bueno, me voy a quedar en esta parte. Miren. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer un scatter. Quiero que del data frame tome la columna que se llama producto y quiero que del data frame tome la columna que se llama costo promedio. ¿Sí? Y que lo grafique en un scatter y que lo muestre. Bien. Esto que ven aquí es cómo se ve la curva de, cómo se podría ver la curva de costo promedio de la industria. Esta primera aproximación lo que me mostraría es que probablemente, en efecto, lo que yo estoy viendo aquí es que tengo indicios para suponer que la curva de costo medio de la industria tiene retornos constantes a escala, correlamientos constantes a escala. ¿Cómo lo sé? Porque esta parte que está aquí es sumamente plana. Entonces, todo este tramo quiere decir que entre producir 2.500 megawatts hora y más o menos 10.000 megawatts hora, los rendimientos de la industria son constantes. Y a partir de aquí podrían empezar a crecer. Entonces, quiere decir que en todo este tramo es eficiente la industria. Producir más cantidades aquí no modifica los costos medios. Sin embargo, cuando la industria quiere producir más que esto, dada la planta instalada, eso es lo que quiere decir, dada la planta instalada, producir más por aquí incrementa los costos medios. Entonces eso ya es ineficiente. Tendríamos que hacer una reconfiguración de la planta instalada para que la curva se desplazara más hacia la derecha y entonces pudiéramos ver que la región de costos medios constantes se sigue manteniendo para más cantidad. Por el contrario, cuando están por este lado, quiere decir que si ustedes producen esta cantidad, están en una zona ineficiente también porque están produciendo con un alto costo muy poca cantidad. Incrementan su producción, disminuyen sus costos. Y así se van. Bien, esto es de las primeras aproximaciones que a uno le lleva a pensar que en efecto la curva de costos medios de la industria eléctrica en Estados Unidos en este momento era de esta forma. Bien, solo quiero explicar esto último, y esta es una regresión lineal. Bien, lo interpretamos con más cuidado a la siguiente clase. Me voy a quedar en esta parte y aquí quiero que retomemos la siguiente clase. Bien, ahora observen esto. Esta es una regresión lineal muy sencillo. El R cuadrado es 0.92. Quiere decir que entonces mucha de la variabilidad es explicada por la regresión
y probablemente muy poca por haber tomado el promedio. Bien, entonces los coeficientes me salen estos. Si se fijan, entonces el p-value, esto es el el t estadístico calculado. Entonces este es el p-value. Básicamente lo que me estaría diciendo es que la única variable que es significativa es básicamente el combustible y la producción. Con más detalle lo platico en la siguiente clase, pero básicamente la hipótesis nula de que el efecto de la producción en el costo total es cero se rechazaría. La hipótesis nula de que el combustible en el costo total es cero también se rechazaría. Los que a lo mejor podríamos decir que tienen un efecto cero en el costo son el costo del trabajo y el costo del capital. Algo que no suena descabellado, quiere decir que esta industria, al igual que muchas otras, probablemente es altamente intensiva en combustible. ¿Qué otro tipo de industrias son como estas? La del transporte. ¿Sí? Son altamente intensivas en combustible, depende de sus costos, se modifican significativamente por combustible. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el capital ya fue instalado. Dada la capacidad instalada, dado el capital instalado, entonces por eso es que el capital tiene poco efecto. Bien, lo platico con más cuidado en la siguiente clase, pero aquí quiero terminar. No sé si quiero dar unos minutos para ver si tienen algunas dudas o algún comentario.